Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Nancy Mestre. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Nancy Mariana Mestre Vargas nació en 1976 en Barranquilla, Colombia. Era hija de Nancy Vargas y Martín Mestre. Además tenía un hermano mayor llamado Martín. La familia era lo que se suele denominar como clase media. Gozaban un relativo buen pasar económico que les permitía llevar una vida tranquila. Tanto sus padres como otros familiares y amigos describen a Nancy como una chica bondadosa, humilde e inteligente. De hecho, al llegar a la adolescencia comenzó a asistir a la escuela secundaria Marymount, una de las escuelas de más prestigio de la ciudad. Siendo una institución prestigiosa, las exigencias a los alumnos son mayores y Nancy se destacaba como una de las mejores alumnas de la escuela. Durante toda su adolescencia estuvo enfocada a los estudios. Su padre era bastante estricto en este sentido y le pedía a su hija que se esforzara. No solía dejarla salir de fiesta o a altas horas de la noche. A principios de 1993, en el último año de secundaria, Nancy ya tenía planeado qué hacer cuando terminara. Quería estudiar Derecho Internacional en Estados Unidos. Es por eso que durante todo este año, además de sus estudios de la escuela, Nancy también estuvo dando exámenes de inglés y demás para poder obtener algunas becas y que su viaje a Estados Unidos fuera más accesible. Para terminar de dar contexto, hay que destacar que 2 meses antes de los hechos, Nancy conoció a Jaime Enrique Sade Cormane, un hombre mucho mayor que ella. No hay muchos detalles de cómo y dónde se conocieron. De por sí la diferencia de edad ya era algo un tanto alarmante. Ella tenía apenas 18 años y él 30, pero ambos comenzaron una relación de noviazgo, la cual Nancy mantenía oculta de sus padres. No oculta del todo, a la madre le había contado algo, pero a su padre no le dijo casi nada, ya que sabía lo estricto que era y que no aprobaría esta relación. Sin mucho más que decir entonces, es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Era el 31 de diciembre de 1993. La familia de Nancy se preparaba para festejar el Año Nuevo. Ese día, ella trajo buenas noticias a la familia. Le habían informado las notas de los exámenes que tomó para viajar a Estados Unidos y había aprobado con las mejores calificaciones. Ella le dijo a su padre: "Te tengo una buena noticia y una mala. La buena es que saqué el mejor puntaje de la clase. La mala es que me va a tocar irme para los Estados Unidos". Fue por esto que tomó valor y, con ayuda de su madre, le pidió a su padre que le dejara pasar el año nuevo con su novio. Y sí, estamos hablando de este hombre llamado Sade. El padre de Nancy no estaba muy seguro de esto, sin embargo, por el esfuerzo que había puesto Nancy en pasar sus exámenes, finalmente terminó aceptando, aunque puso varias condiciones. La primera era que recibieran el año nuevo juntos. Además, el tiempo límite para volver a casa era las 3 de la mañana. Fue entonces que pasaron la noche juntos y luego de las 12, Sade pasó a buscar a Nancy. Fue hasta su casa en su camioneta Silverado color blanca y negra, más específicamente una Chevrolet 1500 modelo 93, e iba acompañado de un amigo suyo llamado Víctor Tuirán. Acá es donde empieza lo que sería la versión de Sade, algo que pueden tomar con pinzas, pero de lo que él habló en una carta queriendo limpiar su nombre. Según él, pasó a buscarla frente a su casa, había familiares de ella ahí, y una vez que se subió Nancy a la camioneta, se fueron. Martín le dijo que cuidara de su hija y Sade claramente le contestó que lo iba a hacer, lo cual fue una gran mentira. Siguiendo con la historia de Sade. Ambos se fueron a buscar fiesta en algunas discotecas. Sade dijo lo siguiente: "Cuando llegamos estaba muy llena. Me acuerdo que estaba en la entrada de la discoteca la hermana de mi última relación antes de conocer a Nancy, pidiendo las entradas. Nancy y yo nos devolvimos para Barranquilla tomando bebidas. Dijo que llegaron al barrio El Prado, a la casa de su amigo Willy.
Acá es cuando, según Sade, comienzan a tomar alcohol y consumir cocaína. Dijo también que tenía un revólver calibre 38 porque a fin de año se acostumbraba a recibir el año nuevo con disparos al aire para matar al año viejo y todo lo malo que hubiese sucedido. No me pregunten a mí, me parece realmente un peligro, pero esas eran las costumbres que manejaban. De vuelta, todo esto según Sade. Nancy le dijo que esta vez no disparara para matar al año anterior, ya que habían estado juntos y entonces les habían pasado cosas buenas. Pasadas las 3 de la mañana, horario en el cual debían estar en la casa de Nancy, llegan a la casa de Sade y él estaciona el auto y dice: Nancy se bajó con el revólver porque ella no tenía miedo de las armas y ya lo había hecho anteriormente, que inclusive mis amigos me habían hecho ese comentario, porque ya habíamos salido juntos otras veces y dentro del carro ella colocaba el revólver entre las piernas. Sade vivía en un departamento anexado a la casa de sus padres, por lo que si bien no vivían tal cual juntos, sí que estaban en el mismo lugar. No tenemos horas exactas y tampoco sabemos todavía qué pasó dentro de esta casa o en qué estado llegó Nancy al lugar. Martín, el padre de Nancy, cree que llegó bajo los efectos de algo, quizá obligada. Habiendo dicho eso, Sade hace un paréntesis en esta historia para intentar darle una peor imagen a Nancy. Dijo que estando en su cumpleaños, el día 24 de diciembre de 1993, ella le contó que se había practicado un aborto y que por eso estaba triste. Luego de distraerla, terminaron tomando alcohol y consumiendo cocaína. Voy a dejar lo que cuenta después en el resto de la carta para dentro de un rato. Según dice el propio Martín, intentó esperar a que su hija regresara a las 3, pero estaba realmente cansado, así que se quedó dormido. Salió de su cuarto y vio que la luz del pasillo que había dejado encendida antes de que su hija se fuera aún seguía prendida. Inmediatamente se dirigió al dormitorio de Nancy, ya bastante preocupado, y se dio cuenta que ella todavía no estaba. A raíz de esto, agarró su auto y condujo hasta la casa de uno de los mejores amigos de Nancy, quien le dijo que había visto a su hija en la discoteca Baja Beach, por lo que Martín manejó hacia ese lugar y llegó aproximadamente a las 6:30, pero no la encontró por ningún lado. Sin embargo, pudo reconocer a algunos amigos de su hija de la escuela. Ellos le contaron que Nancy les había mencionado su recorrido y, según lo que dijeron, la idea de la joven era irse antes de la discoteca para así poder ir a la casa de uno de los amigos de Sade. Luego, pasar por la casa de Sade y finalmente que él la dejase en su propia casa. Luego de unos minutos decidió ir directamente a la casa de Sade. Una vez que llegó, lo recibió la madre de este hombre, la cual estaba trapeando el piso. Según las propias palabras de Martín, no se dio cuenta hasta más tarde que estaba pisando la sangre de su propia hija. La respuesta de la madre de Sade dejó en shock a Martín. Ella le dijo que Nancy había tenido un accidente y la habían llevado al hospital. Martín entonces, por supuesto, corrió al hospital y encontró allí al padre de Sade. Este le dijo: tu hija intentó suicidarse y está en el quirófano. En la sala de emergencias, los médicos intentaban estabilizar a Nancy, quien estaba en ese momento en coma. Martín no podía creer todo lo que estaba sucediendo, sobre todo la noticia de que su hija había intentado suicidarse. Él estaba seguro de que Nancy jamás hubiera hecho algo así. Nancy había sido llevada al hospital por Sade, su padre y una mujer que también vivía en la casa de la familia. Envolvieron a Nancy, que estaba desnuda, en una sábana y la pusieron en la caja de una camioneta. Mientras Nancy se mantenía con débiles signos vitales, su familia la acompañaba, acariciando sus manos, cantándole y rezando al lado suyo. Durante los siguientes 8 días, Nancy luchó por su vida en el hospital, pero lamentablemente no logró sobrevivir y falleció el 9 de enero de 1994. Su padre recuerda ese trágico día con las siguientes palabras: los médicos me dijeron que se iba a ir. Yo, la mamá de Nancy y nuestro otro hijo, Martín, nos reunimos en la habitación del hospital y rezábamos y cantábamos canciones que a ella le encantaba escuchar de niña. Durante esa semana, la familia estaba principalmente preocupada porque Nancy sobreviviera y se recuperara, pero luego de la muerte, empezaron a darse cuenta de que las circunstancias en las que Nancy murió eran realmente sospechosas. De por sí, nunca se creyeron esto de que Nancy fuera capaz de quitarse la vida. Y luego la autopsia confirmó las sospechas de la familia. Esta mostraba que había recibido un disparo en la cabeza en la parte de su sien derecha.
Además tenía signos de haber sido violada. La autopsia además descartaba la posibilidad de que Nancy se haya quitado la vida, ya que encontraron rastros de pólvora no en su mano derecha, sino en su mano izquierda. Que digamos, está difícil querer dispararte en la sien derecha con la mano izquierda, ¿me explico? Y, por sobre todas las cosas, más bien las marcas que mostraba su cuerpo probaban que había intentado defenderse de alguien. Fue así como se abrió una investigación por homicidio y, como era más que obvio, uno de los principales sospechosos iba a ser Sade. El problema empezó cuando intentaron ir a interrogar a Sade y se dieron cuenta de que este no estaba en su casa. De hecho, ni siquiera estaba en el país. Lo que sucedió fue que apenas un día después de que Nancy fuera internada, Sade se fue. Obviamente que todo esto lo hizo con ayuda de su familia. Desde el punto de vista de Sade, lo que pasó fue lo siguiente. Llegaron a su casa, tomaron alcohol y tuvieron relaciones sexuales consensuadas. A las 5 de la mañana vieron la hora y comenzaron a vestirse rápidamente porque sabían que el padre de Nancy se iba a enojar. Ella había prometido, como les dije, regresar a las 3. Él dice entonces, esta es su declaración, que va al baño y desde ahí escucha un disparo. Vuelve al cuarto y ve a Nancy tirada con mucha sangre alrededor, a lo que sale a avisarle a sus padres que vivían en la casa de abajo. El padre y una inquilina de ellos, llamada María Mercedes Hernández, lo acompañaron a poner el cuerpo en el auto para llevarla al hospital. Declaró: Mercedes y yo la cogimos por los brazos y las piernas. Como estaba sin ropa, se nos deslizaba mucho y al cogerla con más fuerza fue lo que produjo algunas marcas. Mi papá ayudaba como podía. La cubrimos con una cobija y bajamos al garage. La pusimos en la parte trasera de la camioneta, que era cabina sencilla, y fue la forma más rápida para prestarle socorro. Una de las cosas que dice para intentar desviar la culpa es que la agarraron con mucha fuerza mientras la llevaban y que por eso le quedaron marcas. Las marcas en el cuerpo de Nancy son muy importantes en este caso porque son la prueba de que había sido abusada sexualmente. Además, según lo que dijo su padre, ella estaba sucia, con hojas secas y maleza, por lo que se cree que habrían tirado su cuerpo a un terreno vacío y descuidado. Era claro el destrato que habían tenido hacia su cuerpo. Lo que es más, en la autopsia se habló del tema un poco más en profundidad. Se reveló que el cadáver presentaba excoriaciones en la parte interna de los muslos, en la zona vaginal, en uno de los senos, en ambos brazos, en el talón y hasta en uno de los juanetes. Se descubrieron además 2 uñas quebradas. Según el padre, según Martín, ella las tenía hechas a las uñas. Ya vieron que era año nuevo, se puso linda, se hizo las uñas y estaban quebradas. Y estas 2 uñas tenían restos de tejido humano por debajo. Si ya conocen este tipo de crímenes, sabrán que esto usualmente quiere decir que la víctima se intentó defender arañando y que en eso le habrían quedado restos de tejido de la piel del atacante. A lo que voy con todo esto es que no es que solamente había marcas de que le habían apretado los muslos por ahí para llevarla o las piernas, sino que había marcas mucho peores en su cuerpo. También se encontró semen. Esto él lo excusa diciendo que tuvieron relaciones consensuadas. La familia de todas formas quería hacerle estudios a esta prueba, pero la tecnología en Colombia no era suficiente para hacer lo que querían. Lamentablemente jamás fue posible enviar a Estados Unidos los restos de semen hallados para la prueba conocida como hemoclasificación, la cual hubiera revelado si Nancy había sido violada por uno o varios hombres. Esta duda parte también de una pieza de evidencia que muestra la presencia de otra persona. Y es que había rastros de sangre tipo A positivo en la cama de Jaime Sade. La realidad es que hay que ser bastante cara dura para tratar de cambiar la historia de esta forma. E increíblemente no se queda ahí. Jaime Sade explicó en su carta lo siguiente: yo me fui en la camioneta para mi casa, hablé con mi madre y subí a mi apartamento para cambiarme de ropa porque estaba sin camisa, descalzo y todo sucio de sangre. Pensando en volver a la clínica, en ese instante escuché afuera unos gritos del papá de Nancy, llamándome ofuscado y entré en pánico. Debido a eso salí por el techo de la casa a la calle, paré un taxi y fui para Aracataca. Al día siguiente regresé a Barranquilla queriendo resolver la situación. Al darme cuenta que las cosas estaban muy complicadas para mí, resolví irme porque yo no iba a pagar por lo que no hice. Y me fui para Bogotá para un hotel. En el resto de la carta hice básicamente que esperaba que Nancy viviera para poder contar la verdad
y cuando murió decidió quedarse fuera de Colombia definitivamente. Dice que ora por la familia de Nancy, que ella le gustaba mucho y que todo esto es una pena. También le agradece a algunas cuantas personas. Está bien que todavía no llegamos a esa parte, pero esto lo escribió más de 20 años después de los hechos. Imaginen la cantidad de tiempo que tuvo para pensar qué decir, y aún así esta fue su mejor defensa. Una que por supuesto no le serviría incluso a día de hoy. Hablando sobre cartas, hubo una carta anónima enviada a Martín que decía que había visto lo que realmente pasó aquella noche. En ella explicaba que al amanecer vio a Nancy sola dentro de la camioneta. Estaba desesperada y hacía sonar la bocina con insistencia. Finalmente Nancy salió de la camioneta y subió a la habitación. La autora de la carta cuenta que logró ver a varios hombres, uno de los cuales, que estaba maquillado, decía: "No puedes dejarla ir porque nos vio y le va a contar a todo el mundo". A los pocos minutos dice que sonó el disparo. A partir de aquí se da algo bastante particular, y es que se llevaron a cabo todas las investigaciones e incluso el juicio sin la presencia de Sade. En el juicio había un abogado en representación de Sade que indicaba que este no se presentaba ya que creía que su vida corría peligro y que lo estaban inculpando por un crimen que no cometió. En este juicio la defensa de Sade era que Nancy se había suicidado con un arma que era propiedad de Sade. Sin embargo, las autopsias ya habían determinado que esto no era posible. Otro pequeño detalle que lamentablemente no llegó al juicio fue lo que escuchó Nancy Vargas de Mestre, la madre de Nancy. El 1 de enero se encontró con la mujer que alquilaba en la casa de los padres de Sade. Si vamos un poco atrás, verán que digo que Nancy fue llevada al hospital por Sade, su padre y una inquilina que vivía en la casa. Esta mujer le dijo a Nancy Vargas que la situación había sido horrible y que varios hombres gritaban mientras la niña llamaba a su papá hasta que se oyó el disparo. Pero claro, una vez que tocó declarar al respecto, no lo hizo. O más bien, dijo que aquella noche no había escuchado nada. Finalmente se terminó declarando culpable a Sade y fue condenado a 30 años de prisión. Había una declaración de culpabilidad, había una condena, pero faltaba lo más importante: el mismísimo Sade. Sin rastros sobre el paradero de este hombre, se emite una orden de arresto inmediato una vez que sea localizado. Pero poco más se podía hacer sin saber su paradero. Y sobre todo si estaba en otro país, esto dificultaba aún más las cosas. Lo que siguió a esto fueron más de 30 años de una lucha incansable por parte de Martín. Y por supuesto el resto de la familia de Nancy, para dar con el paradero de Sade. No alcanzarían las horas del día para contar todo lo que vivió Martín durante esos 30 años. Él mismo dice que dejó absolutamente todo de lado en su vida y su única preocupación y objetivo era encontrar a Sade para que se haga justicia. Durante ese tiempo tomó cursos de investigación, de inteligencia y contrainteligencia para poder hacer él mismo sus propias averiguaciones. Además, incansablemente iba todos los meses a cuanto organismo fuera necesario para que mantengan las investigaciones abiertas en el caso de su hija. Él le contaba la historia de Nancy a cada persona que quisiera escuchar, a todos los comisarios con los que se cruzó durante la investigación. Lo que le ocurrió a Nancy debía seguir de boca en boca. No importaba el clima, su estado físico, él simplemente se quedaba en la calle, en una plaza, un parque, y mostraba la foto de Sade para ver si alguien lo había visto. También, para aprovechar un poco, una vez que se comenzó a usar más el internet, creó una página titulada Buscando al asesino de mi hija, Nancy Mariana. Si bien esta página atrajo a más gente y quizá algunos datos útiles, también le llevó, al mes de hacerla, amenazas. Una vez que llegaron a la pista de que Sade posiblemente se encontraba en Brasil, comenzó a trabajar con la propia Interpol, dándole todos los meses la información que lograra reunir. Cuenta que llegó hasta a crearse perfiles falsos en las redes sociales para intentar ganarse la confianza de los familiares de Sade y ver si podía llegar a obtener algo de información sobre el paradero de este hombre. Incluso tomó clases de dibujo. Él en realidad ya sabía dibujar bastante bien, era arquitecto después de todo, pero esto ayudaba más que nada para hacer identikits. De esta forma, él mismo hacía los dibujos de identikit para estimar
cómo se vería Sade con el paso del tiempo. De las conversaciones que entabló con los familiares de Jaime utilizando los perfiles falsos, Mestre encontró 2 pistas que lo llevaron a creer que Jaime podía estar en territorio brasileño. Primero, descubrió que un hermano de Sade vivía en Brasil. Entonces, comenzó a sospechar de la frecuente mención de Santa Marta por parte de la familia de Sade. Santa Marta es una ciudad costera en Colombia, con una playa llamada Belo Horizonte. Por su investigación, finalmente llegó a la conclusión de que Jaime podía estar en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y no en Santa Marta, Colombia. Con esta información, en el año 2020, la Policía Federal de Brasil e Interpol localizaron a una persona con un perfil similar al de Jaime Sade, sobre todo porque estaba vinculado al hermano de Sade, quien trabajaba en el rubro de la medicina en Brasil. Los agentes siguieron al sospechoso hasta una cafetería y, tras abandonar el establecimiento, recogieron la taza que había usado. Querían tomar las huellas dactilares para compararlas con las que tenían de Sade. El resultado fue claro. Se trataba de la misma persona. Cuando se acercaron a Sade, este presentó documentos falsos y dijo que se llamaba Enrique dos Santos Abdala. Sade estaba viviendo una vida tranquila en Belo Horizonte hacía más de 30 años con una identidad falsa. Tenía una esposa brasileña y 2 hijos. Inmediatamente fue detenido por la Policía Federal y comenzó a responder en Brasil en primera instancia por el delito de falsificación de identidad. Uno creería que luego de tanto tiempo, una vez que lograron atrapar al sospechoso, ahora las cosas por fin podrían resolverse, pero aún faltaba más. El gobierno colombiano presentó una solicitud de extradición para que Jaime pudiera cumplir su condena de 27 años en el país, pero la Corte de Brasil decidió negar la extradición. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Pues resulta que en las leyes de Brasil, el crimen que cometió Sade había prescrito. El plazo de prescripción para un homicidio en Brasil es de 20 años y Sade llevaba casi 26 ahí. También hay que explicar que esta decisión fue tomada por un jurado, es decir, 4 jueces, los cuales votaron y la votación terminó en empate. En caso de empate, nuevamente por ley, se toma la decisión que más favorezca al imputado. En este caso, era la decisión de no extraditarlo. Y este empate se dio porque la prescripción puede ser anulada si el culpable comete otro delito en ese plazo. Y Sade había cometido el delito de falsificar su identidad. Sin embargo, 2 de los jueces no interpretaron esto y por eso la votación terminó en empate y quedó favorecido Sade. Esto fue un duro golpe para la familia de Nancy. Luego de casi 30 años de esfuerzo y búsqueda, cuando parecía que por fin todo estaba dando resultado, un fallo judicial parecía indicar que Sade se iba a quedar impune por el crimen que cometió. Sin embargo, el padre de Nancy no estaba dispuesto a bajar los brazos, ahora que estaba tan cerca. Con ayuda de organismos internacionales, Martín interpuso una impugnación en la que pedía a los ministros que revisaran la decisión, en base a 2 argumentos. El primero es que la prescripción del delito de homicidio quedó interrumpida cuando Jaime cometió los delitos posteriores de estafa y falsificación de documentos. El segundo argumento es que el empate no debió beneficiar a Jaime Sade, ya que el proceso de extradición no es una acción penal. Los pedidos de Martín surtieron efecto y la Corte de Brasil en 2022 revisó el pedido de extradición de Sade y esta vez fue aceptado. Hasta donde estamos ahora, que sería julio del 2023, no se lo ha llevado a Colombia aún, pero este año debería pasar. Quizá para algunos quede todavía por determinar qué fue exactamente lo que le pasó a Nancy, qué parte de los testimonios son reales y qué cosas se callaron ciertas personas. Se encontró, por ejemplo, en la orina de Nancy cocaína y, según se dice, habría pruebas de que fue ingerida de forma oral. Podríamos decir entonces que parte de lo que dijo Sade era real, aunque el padre de la joven cree que se utilizó esta sustancia justamente para llevarla contra su voluntad y que al oponer resistencia la mataron. Que la mataron no se puede discutir porque en sí la autopsia y cómo se encontró la pólvora muestran que no fue un suicidio. Lo que se discutió más en internet en estos años fue sobre el motivo, si fue por la resistencia de Nancy o porque vio algo que podía llegar a perjudicar a Sade o a su familia. Después de todo, estuvieron increíblemente dispuestos a protegerlo. También en realidad en este tipo de casos es necesario saber qué pasó para ver si hay más personas involucradas, porque aparte de la gente que evidentemente
ayudó a ocultar lo que ocurrió y ayudó a ocultar a Sade. Quizá haya personas involucradas en lo que le ocurrió a Nancy aquella noche. En los hechos en sí, hace ya 3 años que Sade está en la cárcel, es decir, no anda libre y en cierta forma se está cumpliendo la justicia, aunque todavía nos falta información acerca de aquella noche y él no está dispuesto a decir nada más. Un tema aparte es que esta mancha de pólvora que ella tenía, esa mancha que le queda a la gente que dispara un arma, era más una cosa entre los dedos. Por lo que se dice que más que intentar sostener el arma, quiso detener la trayectoria de la bala. Y en cuanto justamente el arma homicida, la que se utilizó, un revólver llama Scorpio, fue hallada envuelta en una bermuda ensangrentada, debajo de la cama de Jaime Sade, como si alguien hubiese intentado ocultarla. 14 meses después de la muerte de Nancy, llegó una carta al despacho del juez investigador. Esta carta supuestamente fue escrita por Jaime Sade, pero no tenemos pruebas de que haya sido así. En ella, él se disculpaba y solicitaba garantías para poder entregarse. Dijo que él no había asesinado a Nancy y que en realidad había otra persona involucrada, un joven de una familia conocida de Barranquilla. Nunca se pudo probar que hubo otra persona en la escena y además es difícil creer lo que dice Jaime Sade por la cantidad de veces que cambió la historia. Primero dijo que ella se quitó la vida, después que él seguramente no la había asesinado, que no sabía nada y después que había otro joven involucrado. Y después, 20 años después, dijo que ella se había quitado la vida. Lamentablemente eso es todo lo que tenemos por ahora. De momento no es que la pesadilla por la cual Martín pasó los últimos 30 años haya acabado. Jaime no está en la cárcel de Colombia, todavía faltan algunos temas por resolver, pero esperemos que este año se termine. De momento hasta acá llegamos con el video, déjenme en los comentarios lo que piensan al respecto, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.